Buen día, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Sí, se nos vino el invierno, el día frío, así que está lindo para poder estudiar, los que están en la casa, para que puedan mirar esta clase, y los que están yendo al liceo lo van a ver en las próximas clases cuando estén en su casa. ¿Sí? Lo que quiero hacer es una especie de resumen, y para aquellos que no han podido todavía trabajar con el foro, donde van a descubrir que cumple la potencia de base entera y exponente natural, van a poder mirarlo en esta clase. ¿Sí? La idea sería que ustedes lo puedan descubrir y luego mirar esta clase. Pero bueno, si resulta que no lo descubren, pueden mirar esta clase y ver las condiciones. ¿Sí? Aquellos que la descubrieron, lo que van a hacer es reafirmarlas y escribirlas en un cuaderno luego de mirar esta clase. ¿Sí? El título que lleva esta clase es Potencia de base entera y el exponente natural. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre por ahora con el exponente natural, o sea que el exponente puede ser 0, 1, 2, 3 y así cualquier número natural. Y la base va a ser ahora un número entero. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es diferenciar las diferentes posibilidades que tendrían los números enteros. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? De la siguiente manera. Número positivo, o sea, entero positivo, entero negativo, y si no es ni positivo ni negativo, que valga 0. ¿Sí? Entonces, primer caso, vamos a hacer base positiva. ¿Sí? Vamos a recordar algo, yo lo voy a anotar acá. Recordemos que un número positivo, por ejemplo, más 2, se puede escribir prescindiendo de sus signos. O sea que yo puedo escribir más 2, lo puedo escribir directamente 2. Y al escribir 2, yo tengo que suponer que es un número positivo, sin necesidad de escribir el signo de más. Ahora bien, cuando yo realizo una potencia, por lo tanto, cuando yo hago más 2 a la 3, por ejemplo, es lo mismo que hacer 2 a la 3, porque más 2 y 2 es el mismo número y se puede escribir de cualquiera de las dos formas. Y ya sabíamos de potencia de base natural que 2 a la 3 se calculaba como 2 por 2 por 2 y por lo tanto daba 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean? Que si ustedes elevan un número positivo, la potencia, que vendría a ser el resultado, les da un número positivo. ¿Sí? Siempre que eleven un número positivo, la potencia me va a dar positiva. Y esa es la primera conclusión que voy a ir sacando. Vamos a ir sacando una conclusión de cada caso y después vamos a hacer un resumen general. En conclusión, como todos los enteros, positivos, los podemos escribir sin su signo, y esto solamente con los enteros positivos. La potencia de base positiva es un número positivo. ¿Sí? La potencia de base positiva nos va a dar siempre un número positivo. Vamos ahora a pasar a analizar el caso 2. Bueno, pasemos ahora al segundo caso, donde la base ahora va a ser un número negativo, base negativa. Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Sí? Acá planteé dos ejemplos, dos potencias que tienen las dos bases negativas. Menos 2 a la 3 y menos 3 a la 4. ¿Sí?
vamos a realizarlas con lo que conocemos de potencia. O sea que elevar a la 3 es multiplicar 3 veces el número menos 2. O sea, menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Sí? Bueno, como toda multiplicación se realiza de a dos factores. Yo multiplico menos 2 por menos 2 y al resultado de esa multiplicación lo multiplico por menos 2. Cuando uno multiplica menos 2 por menos 2, ¿cómo se hace? Multiplico los valores absolutos, 2 por 2 es 4, y luego utilizando la regla de los signos, multiplico. Menos por menos me da más. O sea que la multiplicación de los números negativos es un número positivo, y 2 por 2, 4. Por lo tanto me queda más 4 por menos 2. Por lo tanto, ahora tengo la multiplicación de un número positivo por un número negativo. Más por menos por la regla de los signos me da menos, y 4 por 2 me da 8. O sea que para multiplicar, lo que ustedes hacen es multiplican los signos por la regla de los signos, más por menos menos, y multiplican los números como conocen desde siempre. 4 por 2, 8. Por lo tanto, menos 2 a la 3 nos dio menos 8. ¿Sí? Ahora vamos a realizar la otra potencia, la de menos 3 a la 4. Bueno, de vuelta, tengo que multiplicar 4 veces el menos 3. 1, 2, 3, 4 veces el menos 3. ¿Sí? Bueno, de vuelta, voy a multiplicar estos dos y voy a multiplicar estos dos. O sea, voy a multiplicar de a 2. Y también voy a multiplicar estos dos, después por este y después por este. Yo elegí esta manera. Menos por menos me da más. 3 por 3 me da 9. O sea que me dio más 9. Menos por menos me da más. 3 por 3 me da 9. O sea que me dio más 9. Por último, positivo por positivo me da positivo, y 9 por 9, 81. O sea que cuando hago menos 3 a la 4 me dio más 81. ¿Sí? Aquellos que hicieron el trabajo en el foro habrán descubierto que según sea el exponente, me puede pasar que me dé o un número positivo, perdón, negativo, o un número positivo. O sea que no es como la potencia de base positiva que siempre me da positiva. En el caso de la potencia de base negativa, nos puede pasar que nos dé a veces negativo y a veces positivo. La idea del foro era ver si podían descubrir en qué caso me da negativo y en qué caso me da positivo. Por eso hicieron un montón de ejemplos. Yo lo que voy a hacer es extraer esas conclusiones y mirando estos dos ejemplos poder escribir algo que nos sirva para los próximos casos. Miren lo siguiente. En el caso de que el exponente sea un número impar, siempre va a quedar un número negativo y después las parejitas que voy formando me van a ir dando positivos. O sea que si acá en vez de un 3 fuera un 5, por ejemplo, yo voy a formar ya dos parejitas y me va a quedar un número negativo que no va a tener pareja. Por eso el resultado, cuando el exponente sea impar, siempre va a ser negativo si la base es negativa. En el caso de que el exponente sea par, yo voy a poder formar siempre parejas que me den positivas. O sea que si acá hubiera sido 6, yo hubiera tenido 2 menos 3 más, que me hubiera dado de vuelta otro número positivo. O sea que en conclusión, si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia me da negativa. Y si la base es negativa y el exponente es par, la potencia me da positivo. ¿Sí? Yo ahora voy a escribir esa como la conclusión para este caso.
Bueno, en conclusión, vemos que si el exponente es impar, la potencia es negativa. Y si el exponente es par, la potencia es positiva. Siempre estamos mirando casos de base negativa. ¿Sí? Por último, el tercer caso, base 0. En este caso, podríamos hacer un ejemplo, 0 a la 5, que sería multiplicar el 0 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Como resultado, por la propiedad que tiene el 0, que es absorbe, me da 0. O sea que, en conclusión, toda potencia de base 0 me da 0. O sea que, si la base es 0, la potencia me da 0. Tengan presente que 0 a la 0 no está definida, o sea que no calculamos una potencia de base 0 y exponente 0. Recuerdan que todo número elevado a la 0 me tendría que dar 1 por definición, pero si yo multiplico el 0, me tendría que dar 0. Por lo tanto, 0 a la 0 no está definido. Ese caso lo excluimos, ¿sí? Lo excluimos en los naturales, lo excluimos también en los números enteros. ¿Sí? Por último, lo que voy a hacer es hacer un resumen de todas las cosas que hemos descubierto hasta ahora sobre los diferentes casos que me pueden presentar en la potencia de base entera. Bueno, y el resumen sobre lo que hemos descubierto es la siguiente. ¿Sí? Le puse este título. Signo de una potencia de base entera. Y acá están los 4 casos. Si la base es positiva, la potencia, o sea, el resultado, siempre es positivo. Si la base es negativa, se me pueden presentar 2 casos. Si el exponente es par, la potencia va a seguir dando positiva. Pero si el exponente es impar, la potencia me va a dar negativa. En el caso que la base sea 0, la potencia es 0. O sea que hay un solo caso en que una potencia me da negativa, y es que la base sea negativa, y el exponente sea impar. En ese caso, la potencia es negativa. En los otros casos, me va a dar o positiva o me va a dar 0 en el caso de que la base sea 0. ¿Sí? Acá tenemos lo que sería la potencia de base entera. ¿Sí? Antes de terminar esta clase, lo que voy a hacer es hacerles un ejemplo de cómo se trabaja con paréntesis cuando estamos con números enteros. ¿Sí? Eso porque para poder trabajar luego la tarea que vamos a hacer. Bueno, les había dicho que para terminar esta clase vamos a mirar cómo se quita un paréntesis. ¿Sí? Ese es el título que va a llevar. Vamos a distinguir 2 casos. Primer caso, si delante del paréntesis hay un más, como por ejemplo acá, me plantea 8 menos 3 más, y acá tengo un paréntesis. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Acá tenemos 2 caminos. Ustedes podrían resolver lo que está dentro del paréntesis y ahí les va a quedar un solo número y después sacarían el paréntesis. O lo pueden sacar ahora, antes de trabajar con los números que están dentro del paréntesis. ¿Sí? Si ustedes lo sacan antes, o sea, lo sacan ahora, y delante hay un signo de más, los números que están adentro quedan como están. O sea que yo agarro y saco el paréntesis y al quitar el paréntesis, saco me olvido del signo de más y le pongo, dejo los números con los signos que tienen. O sea que me quedaría menos 5 más 4 menos 3. O sea, lo quité, no pongo el signo de más, ¿sí? Y pongo los números como están, ¿sí? O sea, este sería el símbolo de la operación adición. Quito el símbolo de la operación adición, quito los paréntesis y los números los dejo como están. Y bueno, y después operaré con estos números
y llegaré al resultado. ¿Sí? Segundo caso. Voy ahora a suponer que acá hay un signo, un símbolo de menos. 8 menos 3. Vamos a poner acá. Si delante del paréntesis hay un menos. 8 menos 3 menos 5 más 4. Y quiero quitar el paréntesis ahora, en este momento. Recuerden que lo pueden quitar después si operan dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo se hace para quitar? Bueno, lo que está delante del menos no hay problema porque no está afectado. Bueno, ¿cómo se quita un paréntesis si delante hay un menos? Bueno, este signo de menos va a cambiar los signos de todos los números que están en el paréntesis. ¿Por qué? Porque como tengo menos y menos, me va a quedar más 5, este con este. Como tengo menos y más, me va a quedar menos 4, y como tengo de vuelta menos y menos, me va a quedar más 3. Si ustedes se fijan, todos los números, que eran menos 5, más 4, menos 3, todos cambiaron su signo. Pasó de menos a más, de más a menos y de menos a menos. Un error común es poner el más, cambiar solo este y los demás dejarlo igual. No. Todos los números cambian su signo. ¿Por qué? Porque delante había un signo de menos. Si delante hay uno de más, los números quedan como están. ¿Sí? Esta es la forma que se quita un paréntesis, ¿sí? Si lo quitan antes. Si lo quitan después, va a quedar un número solo y bueno, si es de más va a quedar igual y si es de menos, el signo de menos le cambia el signo, ¿sí? Espero que eso les pueda ayudar en las próximas tareas, ¿sí? Nos estamos viendo muy pronto.